empiezo a grabar, ya irán llegando los demás, pero entonces, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida al Seminario Arte y Educación por la Construcción de un Mundo Bueno, y el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Viviana Suñol, que amablemente aceptó la invitación a participar en este proyecto, y les voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Suñol. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha participado como expositora y conferencista en numerosos eventos académicos de carácter nacional e internacional y ha integrado distintos proyectos interdisciplinarios de investigación. Es miembro del Grupo de Estudios Aristotélicos del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. En 2019 presidió la organización del Cuarto Simposio Nacional de Filosofía Antigua de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua, la AAFA, en el que participaron numerosos especialistas y estudiantes latinoamericanos. Entre sus publicaciones más recientes destacan La educación en la filosofía antigua, Ética, retórica y arte en la formación del ciudadano, prólogo a cargo de Eduardo Sinot, Educación, arte y política en la filosofía antigua, actas del Cuarto Simposio Nacional de la AFA, Retórica, filosofía y educación de la antigüedad al medievo, instituciones, cuerpos y discursos, donde fue coeditora, La relevancia filosófica de la educación musical en la política de Aristóteles, publicado este año en Brasil, como parte del dossier sobre estudios de la música antigua en el Cono Sur, y su tesis doctoral publicada bajo el título Más allá del arte, mímesis en Aristóteles. Pues bueno, tenemos hoy el gusto de tener aquí a Viviana y pues nada, vamos a disfrutarla. Adelante, Viviana. Bueno, muchas gracias, Roberto. El título de mi exposición es Cómo educar buenos ciudadanos, música y política en Aristóteles. Ese es el trabajo que voy a presentar hoy. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Roberto Rivadeneira por su invitación para participar en este seminario tan interesante que dirige sobre arte y educación en la Universidad Panamericana, a la cual siento muy cercana desde que tuve la oportunidad de visitarla en el año 2014, donde fui recibida con una calidez única por parte de la querida y admirada doctora Virginia Aspe y por los doctores Luis Javier López Farjat, María Elena García Peláez y Alberto Ross. Asimismo, a mediados de este año he vuelto virtualmente en el marco del Congreso de ALFA, el cual la UP organizó de manera impecable. Antes de comenzar, quiero disculparme porque no pude participar en la exposición anterior, que es a partir de la cual Roberto me convoca al seminario, debido a compromisos previos. A pesar de ello, pude disfrutar de las conferencias precedentes gracias al canal Entre Logos en YouTube. En su conferencia sobre estar en tono, música y ética en Platón, Roberto nos decía que Aristóteles está en todo de acuerdo con Platón respecto a la música, lo cual es cierto, pues el estagirita recurre a lo largo de Política 7-8, que es en donde diseña su polis ideal, a muchos conceptos que están presentes en la República y en las leyes. Debido a esta innegable influencia platónica, tradicionalmente se le atribuyó a estos libros una datación temprana e incluso se considera que es probable que hayan tenido una existencia autónoma, los dos últimos libros de la política. El propio Aristóteles, sorprendentemente en un gesto de humildad, reconoce, cito, que mucho y bien han hablado sobre estas cuestiones algunos de los músicos actuales y cuantos filósofos se encuentran con experiencia en educación musical. Fin de la cita de Aristóteles. Aun cuando resulta muy dificultoso identificar sus fuentes, les delega a estos músicos y filósofos el estudio exacto y riguroso del tema, mientras que su análisis tiene un carácter esquemático propio del legislador.
No obstante, hacia el final del inconcluso libro 8, critica al Sócrates de la República por la inclusión del frigio junto con el dorio en la educación de los futuros ciudadanos. Esta podría parecer una crítica menor que no atenta contra la aparentemente escasa originalidad de estos libros de la política y el conocimiento no especializado de la musique por parte de Aristóteles. Por el contrario, la exclusión del frigio es un aspecto importante de la propuesta pedagógica aristotélica, en la medida en que está estrechamente vinculada a las emociones y virtudes que el filósofo quiere infundir en el carácter de los futuros ciudadanos del mejor régimen. Tal como sugiere el título de mi presentación, esta disciplina es clave para educar buenos ciudadanos, pero como veremos, este no es el propósito más alto, sino entrenarlos en el ejercicio de una actividad ociosa, lo cual vincula a la musique con el fin último de la vida, la eudaimonía, y con la filosofía. Precisamente el propósito de mi exposición de hoy es mostrar la originalidad y relevancia filosófica que la educación musical tiene en el pensamiento práctico aristotélico. En la medida en que Aristóteles no es un mero depositario del legado musical de sus antecesores y contemporáneos, sino que sus reflexiones sobre la musique son una parte esencial de su propuesta pedagógica que nos permite entender aspectos centrales de su pensamiento político-ético. El extenso programa de educación musical que diseña para los ciudadanos del mejor régimen, el cual se inicia antes de su concepción y probablemente se extiende hasta su vejez, y sobre todo el plan de formación musical, que es el núcleo de este programa, forman parte de la respuesta que el filósofo ofrece a las dos preguntas fundamentales y conceptualmente indisociables que formula al inicio de Política 7.1. ¿Cuál es el mejor régimen y cuál es la vida mejor? Las cuales, a su vez, están intrínsecamente unidas a la cuestión de cómo los hombres se hacen virtuosos. Que esa pregunta la plantea ya hacia mediados, Política 7, 13, 14. Ahí es donde se ocupa de esta cuestión. Yo puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, adelante. Ahí se ve lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Aquí estaban las dos preguntas que les decía, cómo se vincula el programa de educación musical con Política 7.1.3, donde desarrolla estas dos cuestiones. El estudio general de su propuesta pedagógica y en particular de las distintas funciones que le otorga a la musique permite esclarecer cómo se articulan la política y la ética, cuáles son los principios que fundamentan la mejor forma de vida y el mejor régimen político, cómo efectivamente este programa educativo logra que los hombres se conviertan en buenos ciudadanos. También ayuda a elucidar qué actividades comprende el ocio, el cual es condición de la eudaimonía, en qué consiste concretamente el bios practicos, al que en Política 7.3 considera como la forma de vida más elegible, el bios hairetotatos, y de manera más amplia ayuda a desentrañar el complejo vínculo que Aristóteles establece entre teoría y praxis. Es decir, todas estas cuestiones las podemos entender mejor a partir del programa de educación musical. Dada la amplitud y complejidad de estos temas, no me es posible analizar y desarrollar cada uno de ellos. Por ese motivo, limitaré mi análisis a dos aspectos. En primer lugar, presento un breve resumen de las principales etapas y características del programa de educación, y luego me ocupo específicamente de la musique con el propósito de mostrar cómo esta disciplina se articula en cada aspecto con el proyecto político aristotélico. Luego de insistir en los 3 primeros capítulos de Política 7, que la cuestión política del mejor régimen es inseparable de la pregunta ética por la vida mejor, y de analizar en los capítulos siguientes las condiciones geográficas, arquitectónicas, étnicas y sociales de dicho régimen, en Política 7.13 retoma la consideración acerca de la eudaimonía, reiterando la idea de que es el fin último y proponiendo
tácitamente la educación como el medio que el legislador dispone para alcanzarla. En este contexto, Aristóteles plantea la pregunta fundacional de su reflexión sobre la educación: ¿cómo el hombre deviene virtuoso?, a cuya respuesta se aboca en lo que resta del libro y le dedica enteramente el último. En primer lugar, señala que los hombres se hacen buenos y virtuosos por medio de la naturaleza, el carácter y la razón, y establece la necesidad de la armonización de estos tres factores entre sí. Remitiendo a los polémicos pasajes de Política 7.7, donde establece la superioridad de los griegos, por cuanto su naturaleza conjuga inteligencia y coraje, afirma que solo los hábitos y la razón son tarea de la educación. A pesar de que sitúa a la naturaleza fuera de la competencia del legislador, el programa educativo aristotélico regula la constitución del cuerpo de los ciudadanos. En efecto, el legislador debe ocuparse de que los futuros ciudadanos tengan un cuerpo acorde al mejor régimen, que sea resistente al ejercicio sin llegar a ser atlético y con vistas a las actividades propias de los hombres libres. Dado que Aristóteles entiende que la constitución física comienza a formarse antes de su concepción, sus prescripciones regulan desde la edad de los padres, el momento más propicio para la unión sexual, las actividades de la madre durante el embarazo, los límites cronológicos e incluso intelectuales de la procreación, hasta las condiciones para el aborto. En consecuencia, la labor legislativa educacional influye, incluso en cierta medida, en la naturaleza de los hombres. Ahora presento un cuadro general donde van a ver que todo lo que está en azul forma parte de la educación en el seno de la familia, y lo que está en rojo forma parte de la educación pública. Siguiendo una tradición de origen pitagórico, Aristóteles divide la educación en 3 septenios, y a su vez, aunque hace algunas modificaciones, y a su vez distingue 3 subetapas en el primero de estos periodos, que es cuando los niños son criados en el seno de la familia. La primera abarca desde el nacimiento hasta quizás los 2 o 3 años, y en esta fase inicial la educación se centra en el cuidado corporal. La segunda de estas subdivisiones, que se prolonga hasta los 5 años, apunta no solo al desarrollo físico, sino también al del alma, pues además de propiciar el movimiento del cuerpo, está destinada a que los niños se habitúen en el ejercicio de los principios del mejor régimen por medio de juegos, relatos y mitos en el seno del hogar, si bien alejados de la influencia de los esclavos, dice Aristóteles. Finalmente, de los 5 a los 7 años, comienza la transición hacia la escolarización, pues devienen espectadores de orus de los aprendizajes que deberán aprender durante el segundo septenio, que es cuando, según Aristóteles, debe efectivamente iniciarse la educación pública, si bien el Estado ejerce control en todas las etapas. Aristóteles asegura que la educación de los jóvenes debe ser la principal ocupación del legislador. Voy a dejar de compartir, así los veo un poco, si no les molesta, después vuelvo al texto. Asegura que la educación de los jóvenes debe ser la principal ocupación del legislador, les decía, de manera muy sucinta pero contundente, explica que la educación debe ser una y la misma para todos los ciudadanos, porque uno es el fin del régimen, que es la eudaimonía, entendida como ejercicio de la virtud. En consecuencia, la unidad y homogeneidad del programa educativo está determinada por la organización teleológica del mejor régimen. Contradiciendo la costumbre de la época y a diferencia de lo que hace su maestro en la República al formular un programa específico para los guardianes filósofos, Aristóteles establece un único programa educativo para todos y cada uno de los ciudadanos. La homogeneidad del programa educativo supone que todos, gracias a la igualdad de la educación pública que reciben, están involucrados en la persecución de ese fin comunitario. Si bien el programa educativo que diseña responde al interés político de construir el mejor régimen,
ese es el objetivo de estos dos libros, las consideraciones sobre la educación que expone en Política 8, capítulos 1 y 2, tienen un carácter general, pues aplican a todas las formas de gobierno, aunque no deja de destacar la superioridad de aquella forma de organización política, es decir, del mejor régimen. Entre las disciplinas del currículo que diseña para el periodo en el que se inicia y probablemente culmina la educación pública, esto es de los 7 a los 21 años, ahí podría volver a la pantalla, que sería la última columna de las disciplinas. La música está lectoescritura, gimnasia y dibujo. La música es la encargada de la formación del carácter de los ciudadanos gracias a su naturaleza eminentemente emocional. Las restantes disciplinas que les mencioné son estas: lectoescritura, gimnasia y dibujo. Mediante su programa pedagógico, Aristóteles procura propiciar el mejor carácter para el mejor régimen, lo cual requiere que los jóvenes hayan sido educados y acostumbrados para la práctica de la virtud, y la música es un medio indispensable para ello. Sin embargo, la singularidad de esta disciplina no reside en su carácter ético, sino en el hecho de que es la única de las 4 asignaturas propuestas que, según Aristóteles, no ha sido introducida en la educación por su carácter necesario ni por su utilidad, sino por ser un pasatiempo en el ocio. A diferencia de las letras, el dibujo y la gimnasia, la música es por sí misma. Aristóteles establece reiteradamente que son 3 las funciones musicales: el juego en la infancia, que en la adultez se constituye como una forma de descanso luego del trabajo; la educación de los futuros ciudadanos; el ocio de estos en la vida adulta. Si bien delimita con bastante precisión los propósitos de cada una de ellas, un análisis detenido de los capítulos en los que refiere a las capacidades, a las dynamis de la música, revela que hay varias cuestiones problemáticas respecto al lugar que algunas de ellas ocupan en la jerarquía de las funciones musicales que el filósofo establece, cuántas son incluso, a pesar de que claramente parece que son 3, también llega a haber dudas respecto al número y cómo se vinculan entre sí. Antes de adentrarme en esta cuestión, quiero hacer una breve aclaración respecto a las razones por las cuales empleo el vocablo griego para referirme a esta disciplina. En primer lugar, lo hago para resaltar la distancia conceptual que separa esta noción de nuestra comprensión actual de la música, en la medida en que la música era constitutiva de la identidad griega. Tal como señala Eleonora Rocconi, cito, la práctica musical estaba profundamente implicada en cómo los griegos se definían a sí mismos como seres humanos. Fin de la cita. Además, refería al campo semántico más amplio de la performance poética, que incluía el canto, la ejecución de instrumentos, la danza y la poesía. La cultura griega era eminentemente musical en la medida en que esta disciplina formaba parte de la vida de los habitantes de la polis desde su nacimiento hasta su muerte. Pero sobre todo mantengo el término griego para reflejar que su empleo en Política 8 también resulta problemático, pues Aristóteles no aclara qué entiende por musiqué en los capítulos en los que se refiere a ella. Un relevamiento de sus empleos sugiere que de manera general adopta una comprensión amplia, la cual se manifiesta en su expresa alusión tanto a la música instrumental como acompañada con cantos. Además, expresamente refiere a la música teatral, tal como revela su clasificación de los tipos de espectadores. Sin embargo, cuando analiza la influencia ética de la música en Política 8, 5 y 7, parece centrarse en los componentes propiamente acústicos de esta disciplina, melodía y ritmo, lo cual ha dado lugar a lecturas contrapuestas en la literatura académica sobre a qué refiere Aristóteles cuando habla de música. A continuación presento un breve resumen de las características de cada una de las funciones y de los principales aspectos problemáticos que comporta su estudio. El ocio como fin último de la educación musical.
Si bien Aristóteles basa su diseño curricular en el modelo educativo tradicional, la relevancia que le otorga al ocio es un aspecto característico de su pensamiento. Este empleo de la disciplina musical es el más importante por cuanto se vincula al fin último al que apunta la educación y de manera general la vida de los hombres libres, que como dijimos es la eudaimonía. Precisamente, la educación musical introduce a los futuros ciudadanos en el ejercicio de una actividad no instrumental que no tiene otro propósito más allá de sí mismo. El ocio, como actividad propia de los hombres libres, no refiere a la inactividad, sino por el contrario a la forma más elevada del hacer, cuyo modelo metafísico sería el del motor inmóvil y que en el plano humano se correspondería con la actividad contemplativa propia de la filosofía. La musique es la forma primaria en la que los ciudadanos ejercitan el ocio. Esta disciplina es la única cuya presencia en el programa de educación pública justifica, probablemente porque carece de un propósito o utilidad definidos. Al señalar que este empleo ocioso solo está reservado para los hombres libres, Aristóteles lo distingue de la mera relajación a la que da lugar su utilización luego del trabajo y que es propia del estamento social más bajo, mientras que su función ociosa es exclusiva de los ciudadanos. Este modelo educativo centrado en el ocio presupone que los trabajadores que están excluidos de la ciudadanía no pueden practicar el ocio y en consecuencia tampoco pueden aspirar a la felicidad. La noción misma de ocio se sustenta en prejuicios aristocráticos que determinan el desprecio aristotélico por las actividades manuales, lo cual se manifiesta en las restricciones que establece sobre la ejecución musical en la vida adulta, ya que esta actividad artesanal puede degradarlos corporalmente, afectando su desempeño cívico. En definitiva, la diferencia fundamental que Aristóteles establece entre el ocio musical propio de los ciudadanos adultos y el empleo meramente relajante por parte de la mayoría de los habitantes está determinada no solo por la organización social, política y económica del mejor régimen, sino también por la valoración filosófica suprema de las actividades no instrumentales y el desprecio por las que tienen un carácter necesario y sirven a un propósito externo. La musique constituye el modelo de la educación liberal y bella, cuyo objeto son las cosas que se realizan por sí mismas. Aristóteles en ningún momento especifica en qué consiste concretamente el empleo ocioso, pero los pasajes homéricos que cita sugieren que alude a la experiencia de los hombres al escuchar al aedo en el marco de un banquete o festín y el regocijo que ello les produce. Sin duda, resulta revelador que apele a esta experiencia para ejemplificar el ocio, puesto que es la que marca el inicio de las responsabilidades cívicas de los ciudadanos, ¿no? La experiencia del banquete. Esta actividad no tiene otro propósito más que la contemplación o escucha de la bella musique y como tal conlleva la forma más elevada del placer. En consecuencia, el empleo ocioso de la musique excluye toda forma de ejecución y solo refiere a la figura del oyente espectador. Precisamente este carácter contemplativo es el que emparenta el ocio musical con la eudaimonía. La educación musical como formación ética de los futuros ciudadanos. Pasamos vamos como en una escala decreciente, pasamos de la función más alta a la que le sigue. La musique cumple una función ética fundamental debido a que como parte de un programa educativo integral contribuye a formar el carácter de los futuros ciudadanos, gracias a la influencia que ejerce en el carácter del alma, mediante las emociones que despiertan los oyentes. La prueba que Aristóteles ofrece para demostrar esta influencia sobre el carácter del alma es el efecto entusiástico que producen las melodías de Olimpo, lo cual resulta muy significativo, ya que recurre a una experiencia emocional extrema que no forma parte del programa educativo musical, pero quizá por su carácter extático, es la que mejor ilustra dicha influencia.
y en tal sentido también es importante la referencia a Olimpo, que era un músico legendario de Frigia, entonces esta referencia al frigio, tácita al frigio, también es importante por lo que decía al comienzo. Tanto para demostrar el influjo ético de la musique, como para dar cuenta del carácter representacional de los ritmos y las melodías, apela a los cambios emocionales que ésta produce en los oyentes. El poder simpatético que le atribuye a la musique se sustenta en el supuesto, por entonces ampliamente difundido, de que en las melodías y ritmos existen semejanzas con la verdadera naturaleza de los caracteres. Si bien Aristóteles deja en claro que además de esta toma otras ideas y conceptos que formaban parte del amplio debate que en aquellos tiempos existía en torno a esta disciplina, lo cierto es que reinterpreta algunas de estas nociones y las integra como parte de su propio pensamiento. En este sentido establece una estrecha correspondencia entre su definición de la virtud ética y el goce musical, de modo que la educación musical funciona a la vez como un proceso de habituación o entrenamiento ético. Aristóteles fundamenta dicha correspondencia por dos razones. Por un lado, en la proximidad que existe entre el sufrimiento y el goce que experimentamos ante las semejanzas y lo que sentimos ante lo que efectivamente ocurre, lo cual no solo atañe a la musique, también pasa con las artes visuales, pero por otro lado, la singularidad de la percepción auditiva, en la medida en que solo ella permite establecer una semejanza directa con los caracteres y es universal, lo que se contrapone al carácter mediato y limitado de los signos que caracterizan a las artes visuales. Asimismo, como en todas las funciones musicales, el placer es el origen de la misma, pero en este caso se trata de una forma virtuosa del placer que surge del disfrute de los buenos caracteres y de las acciones bellas. En definitiva, la naturaleza a la vez ética, simpatética y placentera de la musique hacen de ella un instrumento pedagógico fundamental en la educación de los futuros ciudadanos del mejor régimen. Esto explica la importancia que para el estagirita tiene de determinar el grado de participación de los ciudadanos en la ejecución, así como los instrumentos, las armonías y ritmos que deben intervenir en la educación musical de los jóvenes y cuáles deben ser excluidos. El hecho de que para la educación solo permita el empleo de la armonía y la melodía doria refleja que ésta apunta al equilibrio emocional de los jóvenes, el cual es acorde al carácter estable y valiente que deben tener los ciudadanos del mejor régimen. De igual modo, la exclusión del aulos entre los instrumentos y del frigio entre las armonías debido a su carácter orgiástico y patético, y probablemente el ditirambo en la poesía, revela que el programa de educación musical apunta a controlar los excesos emocionales. Las referencias etnomusicales, esto del dorio, el frigio, el mixolidio, que pueden identificarse en Política 8, Política 8 capítulos 5 a 7, ponen de manifiesto el propósito de la propuesta pedagógica musical aristotélica, que es el control emocional, el cual permite que por medio de la musique los futuros ciudadanos cultiven la moderación durante la infancia y solo sean capaces de experimentar excesos emocionales en la adultez. Aquí cobra importancia la crítica que Aristóteles hace al Sócrates de la República por la inclusión del frigio en la educación, que señalé al comienzo de la exposición. Si bien es cierto que la musique no conduce por sí sola a la virtud, el ciudadano del mejor régimen no puede alcanzar la virtud ética si no ha sido previamente habituado a ella mediante esta disciplina. El proceso de habituación musical es condición para el desarrollo de la capacidad de discernimiento ético. En otros términos, la función educativa de la musique no basta para que los futuros ciudadanos se conviertan en virtuosos, pero es una instancia necesaria de su formación para que aprendan a hacerlo. Pasamos a la tercera función, la función lúdico-productiva de la musique, que refleja la forma más elemental del placer musical.
y que es aquella que corresponde a su empleo, como había anticipado, el descanso del trabajo, y por ende esta función está destinada a los trabajadores. Tal como revela la palabra griega que lo designa, asjolía, el trabajo se define como ausencia del ocio e implica fatiga y tensión, razón por la cual Aristóteles asegura que debe emplearse los juegos para aliviarlos y para dar lugar al descanso. Si bien en un comienzo alude al papel que los juegos tienen en la infancia, luego en la vida adulta esta función refiere específicamente a su empleo como descanso del trabajo. El placer que produce esta función es fruto de ese movimiento del alma que es la relajación. De hecho, incluye a la musique en esta categoría junto con el sueño, la bebida y la danza, describiéndolos como aquellas actividades que hacen cesar las preocupaciones. Precisamente se trata de la forma más baja del placer musical, porque su propósito es aliviar al estamento social inferior. Aristóteles destaca la raigambre antropológica del placer musical, de ahí su reiterada referencia al placer común, del que todos los hombres de todas las edades y caracteres tienen sensación, que afecta incluso a otros animales, esclavos y niños. El placer acompaña a todas y cada una de las funciones musicales. En razón de ello es posible establecer una tácita jerarquía conforme a la cual el placer concomitante al ejercicio de la función ociosa constituye su forma más elevada, por cuanto surge del disfrute de las bellas melodías y armonías sin ninguna otra finalidad. En el siguiente nivel de esta escala descendente se sitúa el placer ético de la musique, que es la forma del placer musical que permite que esta disciplina sea un instrumento pedagógico privilegiado en la habituación ética de los jóvenes, y que se sustenta en el goce de bellas melodías cuyo propósito es aprender a discernir los buenos caracteres y las bellas acciones. Por último, la forma más elemental del placer musical refiere a su empleo productivo, el cual, como vimos, corresponde al descanso de las tensiones del trabajo. Las dos formas superiores del placer son exclusivas de los ciudadanos del mejor régimen. Aunque estrictamente los ciudadanos no trabajan, ni pueden dedicarse a actividades artesanales, no están exentos de experimentar las tensiones que de manera necesaria conlleva la vida cívica, y por ende es muy probable que Aristóteles admitiera la posibilidad de que estos eventualmente emplearan la música con vistas a la relajación. Eso es una hipótesis mía. Finalmente paso a analizar la catarsis, el lugar que la catarsis tiene en la jerarquía de las funciones musicales, que en el cuadro inicial marcaba, que no forma parte de la jerarquía de las funciones musicales. Sin embargo, en el último capítulo del tratado, Aristóteles presenta una enumeración que se contrapone en varios aspectos con la división tripartita inicial, y en la que refiere a ella como si se tratara de una función indiferenciada. Se trata de un tema que aún hoy es objeto de discusión. De hecho, en 2020 se publicaron 2 artículos en relación a esta cuestión. Tradicionalmente se han adoptado 2 líneas de lectura. Por un lado, quienes consideran que es obvia su identificación con la relajación, y por otro, quienes vinculan a la catarsis con la educación. Hay quienes, entre quienes me incluyo, postulan una oscilación entre ambas funciones, e incluso una interpretación reciente la identifica con el ocio, que es como la interpretación más novedosa de Ferrari en Frónesis, que es el artículo que les decía más reciente. La catarsis refiere a una descarga o alivio emocional luego de un clímax a la que el alma es conducida. El interés aristotélico se centra en quienes son capaces de experimentar el entusiasmo, pues se trata de una experiencia emocional extrema en la que el alma es puesta fuera de sí, y que se alcanza gracias al efecto de ciertas melodías que emplean los cantos sagrados. Debido a su carácter extático, el entusiasmo representa una forma casi patológica de respuesta emocional, tal como evidencia la comparación con la cura médica. Aristóteles generaliza esta experiencia al afirmar que aun quienes no tienen ese grado extremo de respuesta emocional
también experimentan cierta catarsis y alivio placentero. En estos casos ya no habla de curación, de modo que parecería que solo las personas entusiásticas experimentan la catarsis en sentido estricto. Aristóteles estaba profundamente familiarizado con el éxtasis provocado por los cultos mistéricos. De hecho, en su diseño del mejor régimen, admite que los ciudadanos adultos practiquen cultos religiosos en los que se emplea un lenguaje obsceno, razón por la cual excluye de estas prácticas a los niños y mujeres. Los excluye porque dice que la educación aún no los ha hecho impasibles al daño de estas experiencias. La catarsis no es plenamente identificable con ninguna de las tres funciones musicales, pero en mayor o menor medida comparte algunas características con cada una de ellas. Esta es mi conclusión, digamos, de lo que yo entiendo de la catarsis. Indudablemente produce relajación, pero de un tipo diferente al descanso del trabajo, aunque claramente no tiene una finalidad pedagógica, ni su empleo está permitido en la educación de los jóvenes. La catarsis es el fenómeno emocional que mejor ilustra la influencia de la musiqué en el carácter, a la vez que está profundamente enraizada en las prácticas religiosas de la polis. Su empleo por parte de los ciudadanos adultos del mejor régimen aristotélico presupone un prolongado proceso de entrenamiento moral. Aun cuando no involucra el discernimiento intelectual propio del ocio, la catarsis es análoga a él. En esto es interesante la lectura que propuso Ferrari en ese artículo. Aunque no adhiero a que se identifique con el ocio, es análoga al ocio en la medida en que es una experiencia emocional que se completa a sí misma, por cuanto que la emoción es exaltada hasta su punto más alto y luego aliviada como parte de dicha experiencia. En este sentido, en cuanto a una analogía con el ocio, una vaga analogía con el ocio. A pesar de que no es posible establecer con precisión el lugar que ocupa en el programa de educación musical, sintéticamente podría decirse que la catarsis es una forma singular de relajación emocional que presupone la educación y que opera de manera análoga al ocio. Asimismo, su estudio nos confronta con el gran interrogante sobre cuál es la relación que existe entre el programa de educación musical que Aristóteles bosqueja en Política 8 y sus consideraciones sobre la poesía en la poética, porque remite en el estudio de la catarsis, remite a la poética, pero en la poética no encontramos la definición de catarsis. Entonces, esta cuestión de la relación de Política 8 con poética, que por razones de extensión no puedo ahondar aquí, pero que aún hoy es objeto de debate entre los intérpretes. En 2021 han salido 3 artículos muy interesantes para reflexionar sobre este problema. Para ir cerrando, a la luz de este breve recorrido, resulta evidente que no es posible entender el alcance y la organización del currículo musical si no se tiene en cuenta su propuesta política, y a su vez el análisis de las funciones musicales resulta indispensable para comprender qué es lo que Aristóteles entiende por la vida mejor en el mejor régimen. En efecto, cada una de las etapas que componen esta disciplina, los ritmos, armonías e instrumentos que prescribe y las distintas funciones que cumplen la formación de los ciudadanos, están supeditadas a su propuesta política y se corresponden con una determinada edad, grupo social, responsabilidad cívica y tipo de actividad de los habitantes y ciudadanos del mejor régimen. La conexión más evidente entre la organización del mejor régimen y el programa de educación musical reside en la alternancia generacional que Aristóteles plantea tanto para el ejercicio del poder como para la educación musical. Pues así como los ciudadanos aprenden a gobernar siendo gobernados en su juventud, así también de adultos son capaces de juzgar las melodías y gozar correctamente gracias al aprendizaje musical que adquirieron cuando eran jóvenes. Además de esta correlación, existe una analogía significativa entre la naturaleza peculiar del bios practicós, al que Aristóteles considera como la mejor forma de vida, y la función más elevada que le atribuye la musiqué en el currículo ideal.
ya que tanto la vida más elegible como la función ociosa se caracterizan porque no tienen otro propósito más allá de sí mismas. A mi entender, esta es la correspondencia más estrecha que conecta las preguntas planteadas al inicio de Política 7.1 y el programa de educación musical diseñado en Política 8. La mejor forma de vida no conlleva para Aristóteles el retiro de la política, antes bien presupone el cumplimiento de las responsabilidades cívicas que atañen a todos los ciudadanos. En tal sentido puede decirse que la vida política es condición para la vida activa, para el bios practicos, y por ende para la eudaimonía. De igual modo ocurre con el propósito último de la musiqué, es decir, su empleo ocioso requiere del ejercicio de la función ética, como vimos. En definitiva, el carácter autotélico y contemplativo de la vida activa, la cual presupone el ejercicio de la vida política, se corresponde con la función ociosa de la musiqué, la cual requiere el ejercicio previo de su función ética. El fin último de la educación musical es formar a los futuros ciudadanos para que sean buenos espectadores, capaces de juzgar las buenas y bellas melodías y para que de adultos sepan disfrutar noblemente del ocio, ejerciendo una actividad que no tiene otro fin más allá de sí mismo, que es la teoría. De este modo, la función ociosa de la musiqué, en este sentido, prefigura el ideal aristotélico de la vida más elegible. A pesar de la innegable supremacía de su propósito ocioso, las restantes funciones de la musiqué son indispensables, dado que no es posible vivir la vida más elegible, ni tampoco construir el mejor régimen político, si la educación de los ciudadanos no comprende el ejercicio de las distintas funciones musicales. Para finalizar, quiero hacer un breve comentario, que lo charlé con Roberto, sobre las investigaciones actuales referidas a la musiqué. A propósito de su lugar en el pensamiento aristotélico, recién en la última década es posible hallar algunos pocos trabajos que analizan en profundidad su importancia en Política 8. Entre los intérpretes que se destacan figuran Andrew Ford y en especial Pierre Destré, que tengo entendido que ha visitado en algún momento la UP, y cuyos artículos son una referencia obligada para el estudio del tema. Desde una perspectiva más amplia, cabe señalar que a pesar de la ubicuidad de la musiqué que tenía en el mundo griego, tradicionalmente su estudio ha ocupado un papel secundario en la investigación académica. Sin embargo, en los últimos 50 años ha habido un desarrollo monumental en su indagación, a punto tal que surgieron nuevas disciplinas, como es el caso de la arqueología musical, la cual promueve la exploración experimental que apunta a recrear instrumentos musicales, así como técnicas de ejecución. Armand Dagour, Stefan Hagel y John Franklin son algunos de los principales eruditos que se especializan en reconstruir la música griega antigua. Prueba del creciente interés y avance en la investigación sobre la musiqué es la publicación en 2020 del volumen colectivo Ancient Greek and Roman Music, editado por Tosca Lynch y Eleonora Rocconi, que tiene más de 1500 páginas. Asimismo, la MOISA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de la Música Griega y Romana y su legado cultural, que fue fundada por el recientemente fallecido Andrew Barker, y que tiene sede en Italia, congrega a los principales especialistas del mundo, realiza encuentros regulares, y publica la primera y por el momento la única revista especializada en este campo de estudio, que se llama Greek and Roman Musical Studies, que sale bajo el sello editorial de Brill. En el ámbito latinoamericano, en el año 2019 se constituyó en la ciudad de Pelotas el grupo brasileño de estudios sobre la música griega y romana y su recepción. Fruto de ese encuentro se publicó a comienzos de 2021 el dossier que mencionaba Roberto en la revista brasileña clásica, dedicado a los estudios sobre música griega antigua en el Cono Sur. Este grupo, encabezado por Fabio Vergara Cerqueira, acaba de hacer una convocatoria a todos los estudiosos del tema para reunirse el año próximo. Personalmente solicitaba a Fabio para que consideren la posibilidad de ampliar el grupo a toda Latinoamérica,
Y de ahí mi interés en compartir esta información con ustedes, que quizás les interese participar de esta invitación que está haciendo Fabio Vergara. En YouTube pueden encontrar muchos ejemplos de arqueología musical. Recomiendo especialmente el canal del profesor Armand Dagour, a quien le he pedido, lo he contactado al profesor Armand Dagour, y le he pedido material para esta presentación, pero dada la extensión de los videos que están en YouTube y que me mandó especialmente, los invito a que visiten el canal. El que destaca, y creo que es el que más les va a servir para empezar a familiarizarse del tema, es el que se titula Rediscovering Ancient Greek Music, que cuenta con traducción al español y donde hace una detallada presentación y ofrece varios ejemplos de reconstrucción musical, así como instrumentos como la lira y el aulos. Como cierre de mi exposición, quisiera compartir un video con la canción completa más antigua que se conserva en Occidente. Me refiero al epitafio de Seikilos, que corresponde al periodo helenístico, data aproximadamente de mediados del siglo I al II de la era común, y fue recuperado en Esmirna en 1922, en donde la estela de mármol era empleada como un macetero. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague. Y antes de pasar a escuchar la canción, quiero agradecer nuevamente a Roberto y a este noble auditorio, como dice Aristóteles, por permitirme estar una vez más en la Universidad Panamericana, a la que tanto aprecio. Y ahora sí, pasamos a escuchar esta canción. Ikon ilithosimi. Tithishimi sikilos en samnimi sasanatu sima polychronio. Sikilos efterku. Sí. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Un placer estar, como les decía, de vuelta en la UP. Me siento como en casa. Muchísimas gracias, querida Viviana. Estuvo increíble y el cierre estuvo
espectacular, ¿no? O sea, yo creo que a varios nos dejaste conmovidos, y fluyendo, ¿no? Fluyendo ahí, yéndonos hacia 25 siglos. Pues abrimos entonces la sección de preguntas, el convivio, la charla con la doctora Suñol. Adelante, Virginia, qué gusto verte. Hola Roberto, la hice, la logré, entré tarde porque tenía una votación en la UNAM, pero logré meterme en mi celular. Estoy en celular ya instalada oyendo todo lo de Viviana. Viviana, bienvenida, qué alegría verte. Bueno, te dediqué unas palabras al comienzo, sí, por supuesto. Qué alegría sí. verte, Viviana. Bueno, nada más que pase la pandemia nos desquitaremos allá en La Plata o aquí te vienes. Oye, yo tenía un comentario que puede ser un error, una ignorancia de Política 8. Yo, según tengo entendido, para Aristóteles, que nunca deja de ser bastante intelectual, bastante esa prioridad, y lo pruebas diciendo sobre el ocio y todo esto, él se pregunta si qué es la clave, si escuchar la música es cómo conectas con política, porque eso es algo que no se ha hecho suficientemente, se ha hecho en el teatro, pero nunca en la música, ¿no? Entonces, esa conexión, yo aprendí todo, pero me queda que en general lo que yo he leído, lo interpretan como contemplativo en el sentido de escuchar y aprender a apreciar la música. Y lo que él dice es que primero tienes que aprender a interpretarla. ¿Cómo conectarías eso, Viviana? Muchas gracias, Virginia, porque yo por elegir temas, ese lo dejé a un costado, digamos, no lo mencioné, pero es todo el problema de la ejecución musical, que lo resuelve porque tenía el contraejemplo, el gran contraejemplo político, pedagógico, ético es Esparta. Y en Esparta no aprendían a tocar música. Y él dice, y Zeus no toca el instrumento. Entonces me degrada, porque estaba esta visión de lo artesanal como algo que degrada el cuerpo, claro, que degrada intelectualmente. Y yo tengo que formar un ciudadano para las actividades libres, entonces entonces, ¿cómo lo resuelve Aristóteles? Lo resuelve de la siguiente manera: no puedo aprender a juzgar la música si yo no sé interpretarla. Exacto. Entonces tengo que aprender la ejecución, pero en el cuadro que está de educación, lo puse muy rápidamente, a partir de la edad adulta ya está prohibida la ejecución musical. O sea, solo puedo aprender a ejecutar durante la infancia y en la vida adulta dejo de ejecutar para poder dedicarme a escuchar, a ser un oyente. Y ahí resuelve, es la forma en que resuelve esta tensión entre el carácter banáusico que le atribuía a las actividades artesanales, a que incluía la ejecución musical, y el carácter contemplativo o auditivo de oyente que tenía el ocio musical. Entonces, la única forma de poder dedicarme al ocio musical es haber aprendido, por eso la función ética se adquiere durante la infancia. Y luego la función más alta es propia de la vida adulta, el ocio, la escolé. Entonces ahí es donde se resolvería el problema. Me aclaras muchísimo, muchísimo me lo aclaras. Entonces, cara a la vida política, al ciudadano, es ya la contemplación musical, como dices, ¿no? Sí, yo tampoco pude desarrollar, pero tracé un paralelismo muy rápido entre lo que hay, la estructura del régimen político, donde hay una alternancia generacional, el joven ejecuta y luego disfruta de la musiqué, y en el ámbito político es el joven, se dedica a las actividades guerreras y en la vida adulta es el gobernante. Entonces hay una correspondencia entre la vida política y la educación musical, ¿no? Me parece que ahí hay la alternancia generacional es la clave para entender esa sucesión, ¿no? Entre el aprendizaje musical y el disfrute musical y el ejercicio de la vida política
como correspondiente a esa relación, ¿no? Me lo aclaras parece que muchísimo, ahí- muchas gracias. Sí, gracias, No, Viviana. gracias, Virginia, por estar. Adoro a Virginia. Uf, sí, sí, sí. Hemos de vengarnos, después de la pandemia. Sí, sí. Todos Yo adoramos a hice Virginia. referencia, sí, me convencí que por Mi ahí Virginia Robert. tratar de agradeciendo mi visita de 2014 y cómo me recibió Virginia y todos Pues los ya que se profesores. repita el año que entra, por favor, a ver qué inventamos. Ibas a venir ahora para el congreso para la de filosofía Alfa. antigua, pero pues la pandemia no lo permitió. Y acá, y otras limitaciones que hay en Argentina, pero bueno. Sí. Ya No será en comment. otro momento. Gracias, Viviana. Gracias, Virginia. Gracias. Ceci, habías levantado la mano y luego la bajaste. ¿Quieres intervenir? Es que mi comentario era exactamente sobre lo mismo que vi, justo el mismo punto. Entonces, pues realmente aprovecho para felicitar a Viviana. También tenía mi duda específicamente sobre el tema de la ejecución, porque justo parece que hay una cuestión de edad, ¿no? Como que a partir de determinada edad ya no conviene ejecutar, porque la ejecución tiene que ser, hasta donde entendía yo, y de hecho fui por mi texto, ¿no? Para no regarla aquí delante de Viviana, ¿no? Y sí, justo ver, ¿no? ¿En qué punto y en qué momento es que se pueden interpretar? Y además solo ciertas cosas, porque hay ciertas, o sea, también, aún si es cierto que tienes que ejecutar. Ahora, lo que yo quizá le preguntaría a Viviana, un poco más, o que me explicara un poco más. Me encantó su cuadro, yo creo que aclara muchísimas cosas. Creo que el problema a veces con Aristóteles es que dice y se desdice, sobre todo en esta parte en la que está planteándose el problema y abre diciendo, el problema de la música es difícil de determinar porque se dicen cosas de un lado y de otro y va poniendo estos distintos ejemplos, pero también la función de ejecutar es para una misión crítica. O sea, la razón de que el joven ejecute hoy es para que mañana pueda tener un criterio, ¿cierto? Exactamente, es para aprender a juzgar. El verbo que usa es krinein, y es para enseñar, la educación musical es para ser buenos espectadores, pero a la vez está formándolos como ciudadanos, porque aprende a discernir lo bueno, las buenas acciones. Por eso hay una discusión, no mencioné, hay artículos que discuten, bueno, si hay, qué peso tiene este entrenamiento moral, se puede vincular a la ética, y toda una discusión al respecto que no me gustaría estudiarla, yo no he entrado, pero hay autores, dice, bueno, Andrew Ford, que es bastante conocido, dice, es un entrenamiento como levantar pesas, es una habituación. Hay otra intérprete que dice, es un entrenamiento perceptual, pero no explica cómo se vincula a la ética, pero sí que prefigura digamos, lo ético, o sea, o por lo menos está entrenándonos de alguna manera, no queda muy claro cómo, para ser buenos espectadores, pero a la vez para formarnos como ciudadanos, ¿no? En la virtud. Claro. Un comentario, Roberto, si me lo permites. Por favor. Mira, Viviana, Ceci sabido que está aquí hablando contigo, su investigación doctoral, que es extraordinaria sobre la poética, es sobre la composición, que es un tema que aquí no hablamos, el concepto de sístasis. Y a ver, hemos hablado de interpretar, tú también dijiste que una cosa es hacer, que eso es lo artesanal y fabril, hacer el instrumento, otra es interpretarlo, y una tercera es la contemplación, la música, que es el ciudadano, la política y el adulto. Pero sobre la composición, pregunto, sobre la composición musical, ¿se ha hecho algo? Porque la poética está llena de eso, pero en concreto para el argumento, para el mitos, ¿no? Para el mitos, claro, pero no, acá no habla tanto de, porque él claramente eso, yo retomé las palabras de Roberto de su exposición, porque él decía, están todos de acuerdo con Platón, y es verdad, porque además es sorprendente que Aristóteles diga, hay gente que dijo cosas muy buenas y yo no me voy a ocupar de esto, en general no tiene ese tipo de actitudes Aristóteles.
y lo delega, o sea, él no entra en muchos detalles técnicos, hace una mirada general, esquemática, y porque piensa, pero eso no le quita originalidad, era lo que yo les quería remarcar hoy, a pesar de que toma mucho de Platón, de otros, y no menciona a quién, hay toda una discusión a quién está refiriendo, a la vez es muy aristotélico, ¿no? Forma parte de su pensamiento político y ético. Entonces, exacto, de ahí para mí la originalidad de estos dos últimos libros de la política. Y por eso esa pequeña crítica que hace a Platón sobre la inclusión del frigio, en realidad está mostrando todo su conocimiento. Porque su perspectiva, o sea, por qué lo extático le preocupa. No puede haber cuestiones extáticas, cultuales en la infancia, porque el desborde emocional no puede ser parte de la educación de un niño. Entonces, eso está limitado a la vida adulta. Pero no habla estrictamente de cómo componer música. Pero al respecto me acordaba de las palabras de este profesor Armand Dagour, que además es increíble porque si lo ven, los videos, es un placer escucharlo, y le escribí y a los 5 minutos me contestó, y varias veces. Wow. Es encantador, y él dice que es lo importante recordar que los poemas homéricos, digamos, la Ilíada, la Odisea, la poesía de Safo, las tragedias de Eurípides, todos eran música, y que nosotros perdimos eso, ¿no? Cierto. Entonces, él decía, él hace reconstrucciones musicales que eran un poco extensas y están filmadas por la BBC, por eso se las recomiendo, y no las incorporé porque no está el concierto completo, me dijo que él no disponía, porque es de una empresa privada, pero a lo que voy es, dice, estamos escuchando un sonido de hace 2500 años. Eso es muy impresionante porque en la estela de mármol de 6 kilos, está la notación musical de esa canción. Hay unas pequeñas letras arriba que son con la cual reconstruyen la música, y a través de las imágenes, la lira y el aulós, que es ese instrumento de doble caña de viento que tanto menciona Aristóteles, y que era de carácter frigio, extático, y que censura el uso del aulós. Creo que hay algo en el Museo del Louvre a partir del cual reconstruyeron un aulós, y hay varios aulós actuales, reconstruidos, y Stefan Hagel, que estuvo la semana pasada en este encuentro en Brasil, toca el aulós, por lo cual estamos recuperando sonidos, si bien, como decía John Franklin en ese encuentro de Brasil, hay una cuestión interpretativa, no... digamos, hay decisiones de los compositores actuales, de los arqueólogos musicales. De todos modos es muy impresionante recuperar, por eso elegí la canción de 6 kilos, que me causa gracia porque Armand Dagour dice que nos gusta esta, porque si escuchan las otras reconstrucciones no son tan amigables, que esta nos gusta porque, y lo compara con Humpty Dumpty, musicalmente, línea por línea. Así que compara la canción del epitafio de 6 kilos con el Humpty Dumpty musicalmente, y que anticipa las estructuras musicales de Occidente, pero nos resulta más familiar, y por eso la elegí esta canción, que me pareció fantástica. Muchas gracias. Gracias, Viviana, gracias, Ceci, gracias, Virginia. Binui, levantaste la mano y luego la bajaste. Adelante. No te oímos, Binui. Y ahora sí. Ya. Listo. Aquí agradezco mucho su plática, su exposición. La verdad, nunca había conocido esta perspectiva de Aristóteles. Y si les digo solo, tengo en mente, cuando Aristóteles me habla de un buen ciudadano, a mí me vienen en mente muchas cosas un poco distintas, creo. Sobre todo cuando se trata de educación ciudadana, del proyecto de la política. Y, no sé, al hablar del asunto del papel de la música, ya lo había escuchado y me parece interesante, pero a mí se me dificulta un poco pensar cuál es la finalidad de una investigación
de este tipo. Pues curiosidad, cómo podremos llevar a cabo ese tipo de propuesta para construir, por así decirlo, un mundo mejor. Me imagino que en el caso, dado que ya ha existido eso, o sea, los griegos ya eran así, podemos probar realmente que esa era la causa de cierta, pues de que eran buenos ciudadanos. ¿Cómo encontramos esa relación? Es mi pregunta. No me queda claro hacia dónde va. Me perdí un poquito hacia el final. Bueno, en pocas palabras, solo tengo curiosidad, ¿cuál es la finalidad de investigar este tema en Aristóteles? A mí me parece que este tema está muy subestimado y Sí. estos dos últimos libros de la política siempre se consideran que son platónicos y que no, en realidad también he hablado con Marita Santa Cruz, o sea, que es la traductora en Platonista, español sí. para Lozada, pero la traducción de la política es de ella, y ella me ha confesado que esto ha sido los pasajes más, esos dos libros, lo que más le ha costado de la traducción de la política. He hablado con Fabio Cerqueira, que es especialista en música y sobre todo a partir de la iconografía, y también pensaba que Aristóteles no tenía nada original para decir, y para mí en estos pasajes hay mucha riqueza. De hecho, la semana pasada, hace unas semanas, expuse después de Enrico Berti, y él retomaba la idea de la teoría, que la noción de teoría es la de ser un espectador. Entonces, recuperar estos libros donde Aristóteles nos da piezas claves para entender su ética y su política. Entonces yo creo que por eso tracé ese paralelismo con la mejor vida y con el mejor régimen. ¿Qué preguntas más importantes puede tener cualquier filósofo? Es cuál es la mejor vida, cuál es el mejor régimen político. Más allá de Aristóteles me parecen preguntas enormes, y que en esa pregunta la respuesta intervenga la música y la educación. Que ese proyecto termine por más que esté inconcluso el libro 8, pero que tenga un lugar tan importante la música. Me parece que tiene ese sentido, recuperar pasajes que han sido subestimados, que, como dice Pierre Destré, que para nosotros en secundarios, pero para Aristóteles, contrariamente a nuestra perspectiva, tenían una importancia muy grande, porque nosotros no pertenecemos a una cultura eminentemente musical como sí era la de los griegos. Entonces, ese es el sentido. Al no tener ese aspecto de la cultura griega, pensamos que no era tan importante. Y el propio Berti decía los otros días, esto es la paideia aristotélica, nos hace entender la teoría, digamos. Entonces, es ese para mí el valor de estos pasajes, que son riquísimos, y encontrarme con que haya investigadores como Destré o con, digamos, muy importantes dedicados a Aristóteles y que le recuperen estos pasajes, da cuenta que digamos, no estoy tan equivocada al respecto. Pero bueno, no sé, quizás a vos te parezca que extraño, es como uno, no es la primera vez que me dicen que yo tengo otro Aristóteles, parece que construyo uno a mi medida, pero serán los temas que a mí me gustan y descubro que no son tan irrelevantes para Aristóteles como se cree normalmente. Sí. Ceci. Sí, ay, Viviana, pues yo primero decirte que una de las cosas que me hace admirarte mucho y leerte con mucho cariño siempre es que precisamente encontré una persona que había encontrado un Aristóteles muy cercano al que yo leía, ¿no? Y eso, por lo pronto, a mí me dio mucha paz también, ¿no? Y me marcó espacios y caminos para trabajar. Y precisamente con respecto a la pregunta de Binui, a mí una de las cosas que me ha motivado más es hacer teatro, tal cual, ¿no? Y vivir el encuentro de lo musical en el teatro, en fin. Y darme cuenta, y esto te pregunto a ti si no estoy yo desencaminada en esta interpretación o en esta lectura de lo que también experimenta el ciudadano, que tiene que ver con la unidad de la comunidad en lo que se siente. Es decir, cuando todos nos indignamos juntos por las mismas cosas y nos emocionamos juntos y celebramos las mismas cosas, de alguna manera estamos teniendo
también un vínculo como ciudadanos, porque entonces podemos reconocer y hablar, pues, lo que es la finalidad de la política, lo que es común y lo que es bueno para la comunidad, o conveniente o inconveniente para la comunidad, también desde las emociones, ¿no? Entonces, no sé si también en esta idea de recuperar a Aristóteles, está también el recuperar el sentimiento de comunidad, el sentimiento de vida en común, de experiencias vitales en lo común como ciudadanos, en una perspectiva ética, sí, pero también vital y contemplativa. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de esa respuesta? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. La musiqué en sentido amplio, que incluye el teatro, más allá de la discusión de cómo Aristóteles esté usando en estos pasajes, pero él habla del teatro en Política 8, era un instrumento era, por un lado, la identidad griega se jugaba en eso, y a la vez un instrumento de construcción de poder, digamos, que acompañaba desde la guerra hasta lo festivo, y el festivo era un acto cívico. Entonces, por eso la transmisión de valores, ese poder simpatético y psicagógico de la musique, que lo que la hace, le da una dimensión política enorme. Entonces, y la única forma de vivir una vida mejor, o la mejor forma de vida, que también hay pasajes de Política 7.1 que han sido completamente desatendidos. Por ejemplo, la discusión sobre los bios, sobre cuál es la mejor forma de vida. Aristóteles, en el único lugar donde da una respuesta clara es en Política 7.3, y donde dice que el bios hairetótatos es, o sea, la vida más elegible es el bios practicos, pero no una cualquier forma de praxis, sino la praxis que no tiene otro fin más allá de sí misma. Entonces, la vida política forma parte de la mejor vida, pero es una vida dedicada a actividades que no tienen otro fin, o sea, al ocio. La vida ociosa no es simplemente alguien que va al teatro, sino alguien que fue al teatro, pero porque es miembro de la comunidad, y solo como miembro de la comunidad puedo ser feliz y vivir una mejor vida. Entonces, más allá de que el carácter utópico que se le pueda dar, y que Aristóteles habla de la isla de los bienaventurados, que es imposible vivir dedicados a la contemplación permanente, el hecho de que hable de un régimen político centrado en la educación pública, donde todos incluso los trabajadores también están, a pesar del sesgo aristocrático que tiene su mirada, también están incluidos en este proyecto educativo. También hay espectáculos para el trabajador y formas adecuadas de placer, que me parece un proyecto muy, muy valioso, que desde antes de la concepción. Por eso yo marqué esos pasajes donde da toda una serie de prescripciones antes del nacimiento, antes de la unión sexual, para que el ciudadano forme parte de esa comunidad. Es eminentemente todo el teatro, la música, de carácter comunitario, político y ético. La política es una unidad, por eso es la ciencia política que incluye a la ética. Mil gracias. Gracias. Tocayo, adelante, por favor. ¿Quién sabe qué pasó con mi tocayo? Tiene cerrado el micrófono, Roberto. A mí me sacó, pero ya entré a ver. A lo mejor le pasó algo a Roberto también. Bueno, en lo que él regresa. No le deja prender. Si quieres, escríbelo aquí y leemos tu pregunta. ¿El anfitrión te bloqueó? No. Ask to unmute. O sea. A ver si te hago co-host. ¿Quién sabe? No sale nada ahí. Bueno, si quieres, escríbenos, porque ya te hice incluso coanfitrión, con lo cual podrías
pues prácticamente hacer lo que quieras. Pero bueno, en lo que escribes la pregunta, yo le hago una a Viviana, que es una pregunta y un comentario. La pregunta va sobre cuando mencionas, hablaste de la catarsis y me parece que de una manera muy, muy interesante. Y me llamó mucho la atención una frase que dijiste, que dice que es la catarsis como relajación emocional presupone la educación. Y eso me pareció muy interesante porque solemos pensar en la catarsis como en un acto emocional casi espontáneo. Y aquí acabas de darle una dimensión completamente diferente. Es decir, no puedo liberarme de una serie de emociones si antes no sé cómo interpretarlas, entenderlas. Entonces me pareció muy interesante. Entonces me gustaría si pudieras ahí elaborar un poquito más sobre el tema. Es un tema interesante, la catarsis es un tema inmenso, que estoy todavía en medio de este problema, pero en Aristóteles puntualmente, por lo menos en Política 8, lo que noto, digamos, siempre hay como que yo lo que refería es la imposibilidad de clasificarla en ninguna de esas tres funciones, no funciona con ninguna, quiero ponerla abajo de la educación y no va porque Aristóteles lo dice, no es educación, no es relajación, pero en ese programa educativo que ofrece, donde los niños solo se dedican a ejecutar y los excesos emocionales están restringidos a la edad adulta, a mi juicio, la catarsis solo puede ser producto, digamos, de cuando uno tuvo una educación musical. Por eso dice que ni los niños ni las mujeres pueden asistir a esos espectáculos donde hay insultos, o la comedia, el jambo, o los cultos religiosos donde hay el exceso emocional, porque ellos no han sido educados y todavía no son apátridas al daño. Entonces, la catarsis puede practicarse cuando uno ya tiene la educación, cuando ya ha incorporado ese proceso de educación musical, y entonces el exceso emocional estaría permitido. Hay una discusión, yo cuando mencioné esos dos artículos, donde hay el de Ferrari de Frónesi, donde son 50 páginas para justificar que la catarsis estaría vinculada al ocio, y después le responde un autor brasileño que se llama Claudio Veloso, que vive en Brasil, y le dice: ¿hasta cuándo, queridos colegas, van a abusar de nuestra paciencia? Ese es el título de la respuesta. Y Veloso, por ejemplo, indignado, dice que no, que le parece un absurdo que la catarsis esté limitada por la edad. A mi juicio, por el programa de educación musical que propone Aristóteles, la catarsis sería solo para los adultos, y con lo cual presupone la educación. Porque si no, si un niño puede entrar en éxtasis, leía un artículo de Andrew Ford donde dice que la madre de Alejandro se colgaba unas serpientes y era muy devota de todos estos cultos extáticos que eran increíblemente exóticos, y con lo cual Aristóteles por eso estaba familiarizado con estas prácticas cultuales de excesos. Lo que me parece que está haciendo es regularlas, o sea, delimitar cuándo podrían estar estas prácticas. Lo que me parece fantástico de su programa de educación, que no expulsa, no saca nada, ni el trabajador, ni el placer bajo, todo está incluido, pero delimitado cuándo puede ejecutar un instrumento, cuándo puede tener un exceso emocional. Me parece que esa es la catarsis. Es eso lo que ocurre, tiene que presuponer la educación para poder vivenciar un exceso emocional por la catarsis. Claro. Pero bueno, es un tema discutido. No, y me parece bellísimo, ¿no? O sea, eso presupone cierta frónesis, ¿no? Presupone cierta condición moral interna para que pueda uno realmente vivir y entender eso. Me pareció muy, muy bonito. Por eso la educación solo interviene el Dorio, y por eso le dice Aristóteles le dice a Platón:
cómo incluiste el frigio en la educación, porque no puede haber exceso emocional en la educación. Esa era lo que, mi respuesta a tu exposición de la otra vez, donde digo, bueno, es muy parecido lo que dicen, pero a la vez es muy diferente, me parece, ¿no? Como, no sé, bueno, por ahí también aprovecho para preguntarte vos, después de mi exposición, qué puntos en común o qué diferencias notás con Platón. Bueno, gracias, Liliana. Lo primero es, evidentemente, que Aristóteles incluye a toda la polis, ¿no? O sea, Platón es bastante más elitista en quienes sí pueden recibir esta educación, esta formación, esta pedagogía gimnasto-musical. Platón, de alguna manera, me parece que partiendo de la idea de que hay una estructura natural en la sociedad, donde pues, el artesano es artesano, ¿no? El herrero es herrero, el militar es militar y el gobernante va a ser gobernante, piensa, ¿para qué me dedico a las castas inferiores, que nada más tal vez les voy a meter ruido, y solo ubica su plan pedagógico para los gobernantes? Mientras que Aristóteles de alguna manera es un poco más optimista, o incluso podríamos decir, tuvo alguna especie de intuición de lo que es la dignidad humana, y dijo, la educación va para todos, ¿no? Eso me parece que ahí hay una diferencia entre ambos, y es una recuperación interesante de Aristóteles, que no excluye a nadie, o sea, que justo todos deben ser educados bajo esta norma. Y que yo creo que es algo que todos compartimos hoy en día, ¿no? No creo que, bueno, seguro por ahí hay algún loco que dice, no, solo hay que educar a los que nacieron con un IQ superior al 130, ¿no? Pero creo que la visión aristotélica es un poco más amplia que la de Platón en este aspecto. Aristóteles, tanto en la política como en la poética, parte de lo antropológico, ¿no? El placer musical es antropológico, o sea, Sí. todos lo comparten. Y le dice placer común. Y en la poética es el mimesis symphton, ¿no? Es connatural. Y todos por eso retomo la pregunta de Vinuy, tienen un peso impresionante, tanto la poética como los capítulos finales de la política, en el sentido que ahí están las bases, el carácter antropológico de la mímesis y del placer musical en la formación del ciudadano es... y eso, yo también notaba lo mismo, no sé si en leyes cambia el proyecto de Platón, pero es ligeramente diferente al de República, pero no creo que haya, porque al formar a las clases bajas o los menos nobles, como diría Aristóteles, está formando a todo, constituyendo el Estado, las bases del Estado, ¿no? de la polis ideal. Entonces también me parece que por eso necesita que todos tengan educación, porque deben participar de alguna forma, son parte de la polis. Sí. Y de alguna manera Platón piensa que con que el gobernante, el filósofo rey y toda esta comunidad de filósofos reyes la tengan, es suficiente para que la derramen hacia abajo, ¿no? Para que el herrero, el zapatero, el marinero hagan lo que les corresponde, que también esto un poco tiene que ver la idea de justicia de la que parte Platón, la oikeiopraguía, ¿no? O sea, que cada quien haga lo que le corresponde. Y Aristóteles sí la tiene, pero luego desarrolla una justicia pues más distributiva y de otra índole. Y el comentario que te quería hacer al final, me pareció precioso que cerraras con el epitafio de Seikilos, porque o sea, lo que dice, ¿no? Mientras estés vivo, brilla, no dejes que nada te entristezca más allá de la medida, porque corta es la vida, por cierto, y su retribución el tiempo exige. Y, o sea, es precioso porque es como una invitación a que vivamos una vida plena, que no estemos preocupados por cosas
y esto a través de la música, y la música me parece que es uno de estos elementos que tenemos que los seres humanos que precisamente nos ayudan a olvidarnos del tiempo, ¿no? O sea, es como algo muy bonito que la música al ser humano le ayuda o a transportarse a otras seres, ¿no? Entonces, solo es así como, fue algo muy bonito, nos llevaste allá, pero al mismo tiempo se redondea todo, ¿no? Gracias, Viviana. Creo que ahora sí, Me el gustó tocayo ya... compartirlo porque para también vivenciar algo de esa experiencia que no podemos acceder porque no tenemos esa música, pero al menos estar cerca, me pareció que un poco transporta la... Aristóteles dice que la música junto con el sueño y la bebida nos hace cesar las preocupaciones, ¿no? Pero a la vez tiene una función más alta para él, ¿no? Aprender Claro, a ser un buen espectador, un sí. buen oyente. Y ahí es No sé, Roberto. ahí donde se unen Platón y Aristóteles, otra Ujú. vez. Gracias, Viviana. Tocayo. Y muchísimas gracias, Viviana. Y bueno, yo no tenía el placer de conocerte, pero me ha encantado. Llegué un poquito tarde porque ya se me había olvidado tuvimos que ir hoy al doctor a llevar a los niños a revisar, porque bueno, yo tengo 4 hijos y se enferma uno y se enferman los 4, ¿no? Entonces, eh, se enferman los 4 y de paso los papás también, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, ¿eh? Cosas de la vida. Gracias, Bueno, igual por estar presente. pero bueno, alcancé a escuchar casi desde el principio. Habrá faltado unos 5 minutos y la presentación, una cosa así. Entonces, pues yo agradezco muchísimo, me encantó la exposición que has hecho. Me parece que es un tema, a mí me parece que es un tema fundamental y justo escuchándote recordé un texto de Martha Nussbaum, de los últimos textos que publicó Martha Nussbaum, justo uno que se llama Emociones Políticas. Bueno, no sé qué tan último, más porque Martha Nussbaum publica libros Todo el tiempo. al por mayor, ¿no? Entonces, bueno, de los últimos libros, en alguno, creo que es del 2018, justo en todo este tema de las emociones y qué papel juegan las emociones en el desarrollo de las democracias, ella insiste mucho en esta idea de que la formación de ciertas emociones fundamentales para la democracia es a través del arte. Y insiste, y me recordó mucho tu conferencia a esta tesis. Claro que Nussbaum lo está viendo, está pensando en el monumento a los seres caídos de la Segunda Guerra Mundial, no sé, lo que se va, el proyecto que se está haciendo donde estaban las Torres Gemelas, en la zona cero, allá en Manhattan, o la idea misma de que exista un Central Park en la Gran Manzana, y dice, bueno, ¿por qué todo eso sería importante, digamos, para el desarrollo de la democracia? Porque justo permite fomentar cierto tipo de sentimientos, cierto tipo de afectos. Y claramente, bueno, Nussbaum tiene esta formación aristotélica inicial, que a lo mejor ahora ya no es tan clara de primer momento. A lo mejor habría que rastrearla quizás en los primeros textos que escribió, y sobre todo no tan aristotélica, ¿no? Porque hay elementos también helenísticas, ¿no? Por ejemplo, en Paisajes del Pensamiento, ¿no? Mi pregunta era si en el fondo, en esta parte, digamos, de Política 8, que yo la verdad es que la desconocía por completo, aunque, bueno, tuve la fortuna de ser alumno de BIR y ser alumno allá en la Panamericana. Entonces, bueno, algo de esto he estudiado o conozco por mis profesores allá de la Panamericana. Y me queda la duda si el tema entonces central es que, y un poco contestando quizás a la pregunta de Benui, es si la música genera o detona ciertas emociones en nosotros que
que después son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Esa era una primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene que ver con el tema del ocio, porque a mí lo puse justo en el chat como una cosa que siempre me preocupa. Siempre decimos, bueno, es que Aristóteles tenía en cuenta a todos los ciudadanos, sí, pero solo a los ciudadanos, ¿no? Y esto es algo que Claro, Hegel critica muy sí, fuerte sí, sí. bueno, en las críticas que hace Hegel, que son mortales para todos. Hegel siempre hace esta crítica al mundo griego, ¿no? Y dice, bueno, el problema del mundo griego es que se dieron cuenta que había gente que era libre, pero no todos eran No libres. todos eran Y libres. justo esos espacios de ocio, pues de alguna forma dependen de que existan esclavos que están trabajando la tierra, que existan gente que se está ocupando, algo que por cierto sería muy distante a lo que hoy en día nos toca vivir, ¿no? Nosotros, incluso hasta los mismos filósofos, ¿no? Tenemos que estar enganchados en una universidad dando cierto número de horas de clase, cumpliendo ciertos requisitos, ciertas exigencias académicas, a un ritmo bastante acelerado, bastante ajetreado, que es muy distante al ocio griego, ¿no? Y que quizás nos falta ocio, ¿no? Quizás nos falta... Es otra estructura social y política que es intransferible, digamos, irreproducible en los tiempos actuales, porque había una división del trabajo. Yo creo que lo mencioné al pasar, pero esa está sostenida en que hay una masa de trabajadores que no participa del ocio y no va a ser feliz, pero sí puede tener placer musical. Eso es como un avance respecto a Platón, pero claramente no, es jerárquico, es una visión jerárquica del arte, del placer, pero además de los fundamentos económicos y sociales sobre los que se sustenta esa noción de ocio, también hay un prejuicio sobre que son más elevadas las actividades no instrumentales y no necesarias que las que lo son, digamos. Entonces, hay un correlato filosófico, ¿no? Por eso la forma más elevada de praxis es la que no tiene una finalidad, la que no tiene otro fin más allá de sí misma, que está estrechamente vinculado al pensamiento aristotélico. Entonces, sí, definitivamente, Roberto, es así, y definitivamente también hay emociones adecuadas a este proyecto político, por eso la moderación, el equilibrio emocional son a los que apunta la musiqué en las etapas, por eso esa importancia de que la catarsis presuponga la educación, porque si hay descontrol emocional, pierdo el dominio, digamos, de la polis, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y Nussbaum trabajó el tema. Yo, digamos, cuando empecé a estudiar este tema de la musiqué, me acuerdo que no lo tengo tan presente, pero trabajé porque lo cita Constant en su famoso libro sobre las emociones, y remite a ese trabajo de Martha Nussbaum sobre Upheavals of Thoughts. No me acuerdo en español cómo se tradujo ese libro de Nussbaum. No conozco este que vos mencionás, Paisajes del pero pensamiento, justo. claro, y ahí sí, tiene un capítulo muy extenso dedicado a la música que refiere a Aristóteles, pero no tiene ese trabajo erudito sobre Aristóteles de analizar la función, cuando Aristóteles parece que se contradice con la catarsis. Ese trabajo es como de hace unos pocos años. El que lo hizo fue Destré, digamos, el que empezó a hacer ese trabajo más fino, y ya después del 2013-2014 hay como 5 o 6 artículos importantes al respecto, pero no hay mucho sobre el tema trabajado. Entonces, y esa cosa finita de trazar, de buscar en el texto, hace entender la diferencia entre si es catarsis, si es educación, digamos, si es trabajo erudito. No es en vano porque tiene muchas implicancias políticas y éticas, ¿no? Para Aristóteles. Aunque alguien de afuera decir, bueno, resulta sorprendente que para el que no está familiarizado con estos temas, decir por qué son importantes, parecen trivialidades, pero en realidad estamos haciendo las preguntas más importantes de la ética y de la política.
Entonces, por eso el valor que para mí tiene y que estos pocos trabajos académicos son muy valiosos, porque dan cuenta del peso que tiene, ¿no? el tema. No sé si eso ahí va tu pregunta, Roberto. Ok. Gracias, tocayo. Gracias, Viviana. Paola, levantaste la mano y la bajaste. ¿Quieres comentar algo? Lo dejas ahí. Hola, Y ya con Paola dejamos descansar a Viviana, porque pobre, ya la... pues es que hay que aprovecharla, pero también hay que dejarla descansar, que goce del ocio para que pueda volver a brindarnos una charla como estas. exacto. Yo igual ya les dije, me siento muy feliz de estar en la Panamericana, me siento como en casa, la tuvimos a Virginia que se tuvo que ir, pero me siento como parte de ustedes, así que, y de México en general, así que estoy feliz de estar, disfruto cada momento. Sí, Paola, perdón que te interrumpí. No, perfecto, Viviana. Pues yo nada más agradecerte, estoy feliz con esta plática y creo que la música para mí, en lo personal, mi formación es como ingeniera y sin embargo soy una convencida de que la música debe estar presente en cualquier persona, o sea, las artes deben estar presentes en cualquier ser humano. Sí estoy convencida de que pues, te cambia la forma en la que ves la vida, en la que priorizas, o sea, en lo personal, el acompañar tu vida con la música y con las artes, te hace una persona, yo creo, como más sensible también a los demás, más empática. Creo que tiene mucho más elementos también que te ayudan, que te invitan a la reflexión, que te mueven y también por ver, no sé, por los demás, no sé, o sea, son muchos más elementos y no, o sea, no imaginaría mi vida, no sé, sin ese acompañamiento. Yo creo que te ayudan a priorizar, o sea, no sé, digo, a lo mejor... No, es que yo creo que eso es lo fantástico, que estos textos ya está presente, digamos, no es original Aristóteles al decir que la música tenía un carácter simpatético, que despierta la emoción, y que nos pasa a diario, escuchamos una canción que nos recuerda y nos pone nostálgicos, o nos energiza, o nos pone triste. Eso ya los griegos lo sabían, y sabían de la fuerza y del peso que eso tenía en la formación de las personas. Así que definitivamente, por eso este carácter antropológico que tiene la música para Aristóteles, y por eso el papel político que le otorga. Entonces, definitivamente, Paola, coincido con lo que decís, y me alegro que hayas disfrutado de la exposición. Muchísimo, muchas gracias. Gracias a vos por estar presente. Pues bueno, querida Viviana, muchísimas gracias por esta charla, por esta tarde, por tu disposición, tu cordialidad, tu erudición en compartirnos este tema. Y pues ahora sí, como dice Ceci, es momento de que vayas a disfrutar, a celebrar con tu hija su graduación. Y allá en Buenos Aires, además, ya es bastante más tarde que acá. Sí. No sé, tenemos 3 horas, las casi 9 de la noche. Casi 9. Entonces, pues muchas gracias, Viviana. Seguimos por acá, vámonos todos a descansar, las fiestas decembrinas. Y en enero ya les avisaré cuando reactivamos. Creo que justo iniciamos con mi tocayo, con Casales. Ahí ya les estaré comunicando. Igual, solo en enero va a haber una modificación en el horario, porque todo enero tengo que dar un curso de 3 a 5 de la tarde, todo enero. Entonces, ahí tengo solo que ver cómo les ajusto el horario, pero nos estaremos viendo. Muchas gracias, que pasen bonita tarde y pronto lo estaré subiendo a YouTube. Que estés muy bien, Viviana. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias.